pero gracias. Muy bien, bueno, vamos a... lo que vamos a revisar hoy, a lo mejor no me llevo mucho tiempo, bueno, eso sí les digo siempre y termino llevándome todo el rato, ¿verdad? Vamos a revisar hoy un poquito de la geometría, las transformaciones. Perdón. R2 y en R3. ¿Sale? La idea es que la próxima sesión revisemos el teorema de cambio de variable, pero primero pues hay que generar intuición, ¿verdad? Sobre lo que estamos haciendo con algunas transformaciones. La sesión pasada trabajamos con, lo último que vimos en la sesión fue el cambio a coordenadas polares y de hecho por aquí me encontré con unas animaciones muy bonitas que yo creo que pueden ilustrarles un poco mejor lo que, lo que yo podría haberles dicho en la sesión. En la sesión pasada nosotros mostramos, aquí está la animación, ya les tengo organizado todo este material, se los voy a compartir en Classroom en un momento más. Les comparto el enlace de esto en el chat si gustan. Vean, lo que está sucediendo en esta animación que tenemos aquí, por eso son bonitos los applets de GeoGebra, porque, bueno, aquí están ilustrando el rectángulo del que les hablaba la sesión pasada y les está mostrando en qué se convierte cuando nosotros hacemos la transformación por el cambio de coordenadas a coordenadas polares. De muy buena manera están mostrando del lado izquierdo un plano cartesiano, una región rectangular, y del lado derecho está la interpretación del plano XY y la interpretación que damos a los parámetros que tenemos aquí a la izquierda. Las transformaciones siempre van a estar haciéndose de esa manera. De un lado van a tener ustedes un plano cartesiano en coordenadas rectangulares y del otro lado van a tener el plano XY en el que le damos interpretación a estos parámetros. ¿Sale? De modo que lo que nosotros vamos a tener, las regiones que nosotros vamos a tener, van a estar en el plano XY y nosotros vamos a convertir la transformación de coordenadas, lo que va a hacer es llevarnos estas regiones en el plano XY a este otro plano de otros parámetros, ¿verdad? ¿Sí más o menos se entiende el dibujito? Sí, profe. Y bueno, aquí tienen marcados dos radios. Lo bonito de esta animación es que ustedes pueden irla manipulando. Bien, esto es lo que pasaba que les decía la vez pasada, que vamos convirtiendo esto en esta región, ¿verdad? Aquí nos está poniendo puros ángulos positivos, pero bueno, también se entiende. Si yo muevo las cosas en otra dirección, pues bueno, ahí van cambiando. Les voy a compartir esto para que ustedes lo manipulen, para que lo analicen también y vayan ahí generando intuición sobre qué es lo que está haciendo un cambio de coordenadas como este. ¿Sale? Afortunadamente se me ocurrió buscarlo, pues pudimos haber generado también esta animación, era la idea, pero bueno, requiere de bastante tiempo y dedicación que afortunadamente ya realizó alguna otra persona, por ahí veo que es un profesor el dueño de la cuenta de estas animaciones, el que las comparte, y pues vamos a echar mano de ellas, ¿no? Aquí está, esta es la cuenta del profesor. Pero bueno, esto es lo que hace un cambio de coordenadas polares. Y por supuesto nosotros estábamos interesados en el área. Algunos comentarios acerca de esto, observen que el área de esta región pues va a ser base por altura, pero el área de esta otra región pues ya es un sector circular, en el que un disco, en el que nosotros vamos a tener que, digo, ¿cómo le llaman? Una rondana, una arandela, en el que nosotros vamos a tener que hacer alguna interpretación de ahí de los radios para poder calcular el área. Pero déjenme como comentario y dejarlo ahí nada más.
observen que el área de esta región pues, se puede aproximar considerando este radio, ¿verdad? ¿En qué se convierte nuestra, ¿cómo se dice? ¿En qué se convierte nuestra altura, por ejemplo? Pues sigue siendo esta distancia entre los dos radios y la base se convierte en esta longitud, ¿verdad? En un círculo. Entonces, el perímetro de ese círculo multiplicado por esta altura puede ser una aproximación del área. ¿Sale? Pero bueno, hablamos también la clase pasada de algunas transformaciones lineales. Vamos a hacer aquí algún dibujito. Entonces, vamos a poner aquí transformaciones polares, las cambio de coordenadas polares, que hablamos también de las ecuaciones. Pues ya la tenemos, ¿no? En el caso de las transformaciones lineales, nosotros vamos a pensar que tenemos una T de R2 en R2 lineal, una función lineal. Si tenemos una función lineal, pues desde luego va a estar representada por una matriz 2 por 2. Y nosotros esperaríamos que las cosas vayan de la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, aquí vamos a hacer algunas operaciones, espero yo no agobiarlos, ¿eh? Y si es así, me dicen, profe, ya estuvo y cambiamos el chip. Piensen ustedes que tenemos un plano cartesiano R2 y aquí tenemos nosotros estos parámetros U y B. Porque recuerden que las imágenes son las que a nosotros nos interesan. Nosotros estamos trabajando en las imágenes y queremos convertirlo o ver de dónde provienen esas imágenes en otro plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano XY. Bajo el supuesto de que nosotros tenemos una región aquí que queremos reinterpretar, es que vamos a usar una transformación lineal. Por ejemplo, yo aquí traigo propuesto el siguiente dibujito. Piensen ustedes en este vector que tiene coordenadas, no sé, vamos a ponerle así, alfa, 2,1, y que por otro lado tienen aquí otro vector de coordenadas 1,3. ¿Sale? Entonces en beta vamos a tener 1,3 este vector. Si nosotros pensamos que vamos a transformar o que queremos ver de dónde proviene, más bien eso es más preciso, ver de dónde proviene esa región, estos vectores, vamos a suponer que logramos colocarlos, logramos generar la cuadrícula, a la generada por IJ, pero IJ en este plano cartesiano V, ¿sale? De alguna manera yo quisiera una transformación que a la I lo mande al vector azul y a la J lo mande al vector verde. Entonces, necesito yo buscar la transformación lineal, por supuesto, y lo que a nosotros nos interesa también es ver cómo va variando el área. Entonces, si yo tengo estos dos vectores y supongo que estos son los vectores base que generan a la cuadrícula, esa es la idea, que generan una cuadrícula aquí en este nuevo espacio, déjenme ponerlo de esta manera, a ver si me sale más o menos. Pues vamos a tener esta situación, ¿verdad? Vamos a generar nosotros una cuadrícula así, y la base va a ser estos dos vectores. Entonces, la transformación que va a hacer esta gracia, pensando en que el I lo va a mandar al azul y el J al verde, pues podemos ir buscando la matriz, ¿no? ¿Quién podría ser? Bueno, pues nosotros vamos a pensar aquí que una matriz ABCD multiplica U y B y así obtenemos nosotros las coordenadas XY. Pensando en que la imagen inversa de esta región, vamos a pintar. Es esta región de aquí, ¿verdad?
Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos nuestra matriz si queremos hacer eso? Este vector es el 1, 0. Esto es el 0, 1. En este plano cartesiano. Entonces, es mi deseo que ABCD multiplique al 1, 0 y nosotros obtengamos con eso el 2,1, el vector azul. Pero pues esto ya me determina, pues ya como son las bases ahí ortogonales, ya van ustedes a recordar sus resultados de álgebra lineal. Si yo hago aquí la multiplicación, pues voy a llegar a la conclusión de que la A tiene que valer 2 y la C tiene que valer 1, ¿verdad? En el otro caso, análogamente para ABCD, si yo tengo el 1, 3, perdón, el 0, 1, le voy a pegar al 1, 3, ¿verdad? Entonces, aquí llego a la conclusión de que C y que D, de que C vale, no, perdón, B vale 1 y D vale 3, ¿verdad? Y entonces la matriz que hace esa gracia va a ser, vamos a ponerlo aquí, ABCD es 2, 1, 1, 3, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí está bien lo que hice? Sí, ¿no? Ahí. Sí, ok. Entonces, en este ejemplo en particular, la transformación de la que estoy hablando, U y B, pues es una transformación de la forma X de U y B, Y de U y B, dada por 2U más B y U más 3B, ¿verdad? Siguiendo esta regla. Entonces, estas, tanto la X como la Y son coordenadas que dependen linealmente de U y de B, y que geométricamente lo que están haciendo es convertirme este rectángulo de longitud 1, de área 1, en este rectángulo, este paralelogramo. Entonces, lo interesante aquí es cómo va a variar el área, ¿verdad? Entonces nos vamos a llevar esto a otra página. ¿Cómo varía el área de esto? Y este ejemplo va a ser importante porque en situaciones como estas van a estar basadas los análisis que se van a hacer más adelante, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, entonces, ¿recordarán ustedes cómo calculamos el área de este paralelogramo? Bueno, lo pongo aquí rapidísimo. La norma de este cuate es raíz de 5, no, perdón, raíz de 10, ¿verdad? Porque son las coordenadas al cuadrado. La norma de estos son 5, ¿vale? Y entonces el área, ¿cómo se calculaba? Bueno, si nos poníamos demasiado quisquillosos, pues había que pensar en que el coseno del ángulo era pues el producto punto de estos dos cuates, ¿verdad? Bueno, trato de hacer aquí las operaciones porque probablemente en algún ejercicio ustedes tendrán que hacerlo también. Entonces, estas son las normas, ¿verdad? De cada uno de los vectores. Nuestro producto punto es, aquí estamos jugando con geometría analítica, ¿no? Raíz de 50, 5 sobre raíz de 50. Si simplificamos, nos queda, quito raíz de 5 arriba y abajo, pues nos queda raíz de 5 entre raíz de 10, que es finalmente un medio, o sea, 1 entre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Ok. Lo que me interesa es seno para poder calcular el área. Ya tenemos por ahí también una fórmula usando vectores, ¿no? Pero
quiero que vean cómo van saliendo las cosas. Nos interesa seno porque, bueno, pensando que esta es mi área, digo mi altura, que sería la norma del vector multiplicado por el seno de este ángulo, ¿no? Entonces aquí tendría, bueno, y el coseno es básicamente el que yo puedo obtener con el producto punto. Por ahí tenemos una fórmula también con las normas, ¿se acuerdan? De estos dos vectores, pero básicamente va a ser otra más fácil, ahorita van a ver. Entonces aquí tengo 1 menos 1/2. 1/2 es el cuadrado del coseno. Entonces esto es la raíz de 1/2 otra vez. Es 1 entre raíz de 2. Para este caso particular, ¿verdad? Entonces el área del paralelogramo, y déjenme ponerlo así, miren, la transformación de, no le puse nombre, pero vamos a llamarle a esto, no sé, omega, como lo hemos estado llamando. Esto es t de omega, ¿verdad? Entonces, fíjense que el área de t de omega va a ser entonces base por altura, ¿no? La base son raíz de 5, la altura son raíz de 10, seno de nuestro ángulo. Entonces tengo raíz de 5, raíz de 10, el seno es 1 entre raíz de 2. Y aquí ya también simplifico las cosas, ¿verdad? Raíz de 2 divide raíz de 10, me queda raíz de 5, por raíz de 5 me quedan 5 unidades. Entonces, el área de la región transformada son 5 unidades, mientras que el área original era 1 unidad, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos en el plano XY, pues es este paralelogramo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo si yo viajo? O sea, cuando yo hago mi cambio de coordenadas, bueno, aquí no está. Cuando se hace el cambio de coordenadas, geométricamente nos movemos al revés de cómo está la transformación. Voy a dejarlo escrito esto. Al revés, ¿verdad? Porque eso es lo que nos permite reinterpretar nuestra región original en XY en términos de esta cuadrícula más amable, ¿no? Entonces nos vamos al revés. ¿Qué les iba a poner? Al revés de cómo está definida la transformación. O sea, incluso hace rato, o en la clase pasada, con el cambio de coordenadas polares, pues era lo mismo. Eso nos permite dar interpretación de parámetros aquí. O sea, aquí yo estoy considerando este y este, que son los que generan a la nueva cuadrícula, esta cuadrícula que yo tengo aquí en el plano XY, los reinterpreto como los parámetros U y B. Entonces, si la transformación nos está mandando a omega y lo manda a este rectángulo, entonces nosotros nos estamos moviendo en realidad así, ¿verdad? Entonces, yo estoy pasando, el objetivo es pasar de el área de la transformación y yo quiero expresarla en términos del área de la región original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo este pequeño cálculo que hicimos aquí, estas 5 unidades, es que yo tengo que multiplicar por una constante 5 los rectángulos, los cuadraditos de la región original. Esto estoy en el plano V, ¿verdad? Para poder obtener los de la región XY. ¿Sale? Nuestro objetivo es básicamente este de aquí del final. O sea, yo quiero calcular el área de la región transformada y esto lo voy a lograr en términos del área de la región original, porque la región original, donde están los parámetros U y B, es mucho más sencilla de calcular. Y esto que estoy haciendo aquí es lo que tendría que considerar la integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Ok. Entonces, ¿se entiende más o menos qué estamos diciendo?
Y bueno, el teorema de cambio de variables, que es hacia donde vamos, estos vectores expresados en términos de estos vectores base van a ser nada más y nada menos que unos vectores tangente a las gráficas, que se van a expresar en términos de las derivadas parciales. ¿Vale? Entonces, esta constante que yo estoy encontrando aquí en esta transformación lineal sencilla, pues va a estar dada a partir de un determinante formado por las derivadas parciales. Y bueno, ¿por qué un determinante? Porque a eso voy a dedicar esta notita. Fíjense ustedes, si ustedes se acuerdan, había una manera de calcular el área de un triángulo, si pensamos en este triángulo aquí, a través de determinantes, ¿se acuerdan? Incluso por ahí en geometría analítica seguramente lo visualizaron, que era el determinante formado por todos los vértices de ese triángulo. Lo que hacíamos era poner este punto del origen, luego este otro vértice que es el 2,1, el otro vértice que es el 1,3 y finalmente repetíamos este otro vértice para poder hacer las multiplicaciones con el determinante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en algún momento? Sí, profe. Sí. Creo que el determinante, forma de Sarrus o algo así, ¿no? Ándale, Geometría exactamente. Sarrus, ajá. Exacto, a eso nos referíamos, ¿verdad? Pero se los menciono porque observen que cualquier paralelogramo en el plano puede estar representado por vectores anclados en el origen, de las ventajas de trabajar con nuestros vectores en esos objetos que son los vectores, los represento con cosas en el origen y entonces en 2 dimensiones siempre voy a poder tener esto. Y finalmente el comentario se los hago porque quiero que observen que el área básicamente va a estar formada por el determinante de los puntos extremos. Bueno, aquí tendría que poner un medio si quiero el área del triángulo, ¿verdad? Pero como es el paralelogramo, pues ya le quito el medio. Entonces, es básicamente el área de este paralelogramo, el determinante formado por los dos extremos, por las dos coordenadas de los vectores anclados en el origen. Pues 2 por 3 es 6 y aquí quitamos 1 y pues nos da este 5 que teníamos allá arriba. ¿Vale? Entonces, por eso es que este valor yo puedo pensarlo como el determinante 2,1, 1,3. Es quien me está diciendo cuál es el factor en el que cambia el área de una región a la transformación a la otra región transformada. ¿Vale? Sí, una pregunta, profe. Sí, Entonces, cuando ya tenemos bueno, cuando vayamos a Rn, vamos a tener que resolver cierto tipo de determinantes, pero ya de más entradas, ¿no? Y eso es lo que exactamente. nos va a dar el factor. Ok. Ajá, exacto. Sobre todo porque, bueno, en 3 dimensiones, pues tenemos todavía el triple producto escalar que nos genera el volumen de los paralelepípedos, ¿de acuerdo más o menos? Todo eso lo podíamos expresar en términos de un determinante. Y sí, la extensión va a ser en general, porque vamos a analizar, de hecho, lo que está sucediendo aquí, el 2113, pues ya se los adelanto si quieren. 2113 van a ser las derivadas parciales. ¿Se dan cuenta? La derivada de esto respecto de u es 2. La derivada de esto respecto de b es 1. La de esto respecto de u es 1 y la de respecto de b es 3. ¿Sale? Y por supuesto van a haber algunas otras variables porque pues la variación del área o del volumen o del hipervolumen va a depender precisamente de qué tan lejos nos encontremos según los parámetros que tengamos. ¿Sale? Pero sí, la respuesta a la pregunta es sí. Sí vamos a considerar determinantes con mayores entradas, pero con el enfoque adecuado, ¿verdad? Que es con las derivadas parciales. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. De hecho, si ya tienen curiosidad, miren, por acá lo estaba revisando el día de ayer.
en el libro de Marsden hacen un dibujo muy bonito que está en la página 369, donde tenemos esto, miren. Estas son, digamos, como los pedacitos de una partición y estos vectores que yo estoy poniendo aquí en mi ejemplo en particular, que mi ejemplo sí es plano, estos vectores que estoy poniendo acá, digo, si es rígido mi ejemplo, no plano, rígido, pues les están dando idea de la variación, ¿verdad? ¿En qué se convierte este pedacito de la partición? Se convierte en esto, y una muy buena aproximación de esto, pues es usa las derivadas parciales, y entonces finalmente el determinante, en vez de tener constantes como lo tengo yo, por eso es mi ejemplo, vamos a tener este determinante formado por las derivadas parciales. Aquí lo aplica o lo ilustra en un pedacito, cómo va a cambiar el área, ¿verdad? Entonces, finalmente, ustedes incorporan este determinante a la integral, que es algo que yo les había comentado, creo, no sé si la sesión pasada o la antepasada, pero es básicamente la idea del teorema de cambio de variables. Es el que se denomina ay, ¿cómo se llama? El multiplicador de Lagrange, o es otra cosa. No, No, bueno, no sé. No, los multiplicadores de Lagrange normalmente los utilizamos para optimizar funciones de varias variables. ok. Sí hay, ¿qué relación tiene con esto? Y a lo mejor ¿por qué pensamos en ello? Porque sí también es una constante que multiplica algunas expresiones y suponemos que hay una relación lineal a través de esa constante con otras variables. O sea, sí son constantes, sí son numeritos que multiplicamos por otras cosas. Esto, más bien, no sé si tenga algún nombre, fíjate, ya medio me acuerdo. Pero creo que no, ¿eh? No recuerdo que tenga algún nombre, esta constante, pero sí es una especie de constante de proporcionalidad, el resultado de este determinante. Solo que no es una constante como tal, sino depende de las variables, ¿verdad? Porque si ustedes, es buena pregunta la que acaban de hacer. Déjenmelo, me regreso a la animación de GeoGebra. La variación del área, pues de alguna manera aquí sí depende un poco de qué tanto nos alejemos del origen. O sea, no es lineal, ¿verdad? No es lineal, en el sentido de que esta área vaya a ser una constante multiplicada por esta área, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tanto se deforma el área o qué constante necesitas para convertir esta área en esta área, los valores, hablando de los valores, qué constante o qué valor necesitas multiplicar por el área de esta cosa para que te dé esto, depende en este caso específico, de qué tan alejado estés del origen, ¿sale? Y de hecho, esa matriz, que bueno que ya lo están viendo y ya les dio curiosidad, esa matriz le vamos a llamar jacobiano, que es esta. La matriz jacobiana, en el caso de las coordenadas polares, es simplemente R. Bueno, aquí agrega la R porque es un jacobiano, ¿verdad? El resultado del jacobiano. Creo que lo pone un poquito más atrás. Pero bueno, ya no estamos adelantando mucho, pero miren, es la idea. Es la idea lo que vamos a... Aquí estoy incorporando el jacobiano, ¿verdad? Lo calcula por aquí, Marzen. Sí, miren. Sí, por aquí anda el cálculo. En el caso de coordenadas polares va a ser el R nada más, el jacobiano. Y eso quiere decir que la variación del área va a depender de qué tan alejado estés del origen. O sea, tu deformación, ¿verdad? ¿Sí me explico más o menos en ese sentido?
Sí, profe. Entonces, ese cierto tipo de determinante que resuelve la matriz es el jacobiano. Ajá, exacto. Sí, ok. Entonces sí tiene el nombre. Pero bueno, Sí, gracias. no, de nada. La próxima clase vamos a escribirlo con calma, formalmente. No digamos que lo que quiero hacer el día de hoy es como ir generando la intuición y que ustedes sientan la necesidad de esas herramientas, ¿verdad? Pero bueno, creo que con las preguntas que me acaban de hacer, parece ser que vamos bien en el cometido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, nuestro punto aquí con esta transformación lineal es que la construimos desde cero, si lo pueden ver, y existe un número, en este caso es un número, más adelante va a ser una variable, que les diga cómo varía el área o cómo se puede calcular el área de esta región en el plano XY en términos de la región que está más sencilla o que se puede expresar de manera más sencilla en el plano V. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos entonces dos ejemplos de transformaciones que van a ser útiles. Estoy usando los ejemplos que nos van a servir. Y pues en el plano básicamente son los que más nos van a servir. Pueden haber otro tipo de transformaciones, por supuesto. Podemos, en vez de una matriz que nos dilate y nos junte un poquito los vectores IJ, pues podríamos tener la matriz de rotación también, por supuesto. Marzen por allí les va a poner algunos ejemplos en donde hay alguna matriz de traslaciones, pues bueno, ahí el área no va a cambiar. Y pues cualquier combinación que nosotros tengamos de estas cosas. Finalmente vamos a poder analizar la variación del área a través de las reglas de correspondencia, o sea, de la fórmula que plantea la transformación. ¿Sale? Pero bueno, son pequeños ejemplos nada más, ¿no? En el caso de 3 dimensiones, y a propósito que ya estamos viendo de que ya revisamos las coordenadas polares, pues tenemos las que más nos van a servir son las coordenadas cilíndricas y las esféricas. Pero en el caso, voy a hacer 2 dibujos y al final les muestro también la animación, porque este profesor ya dio esta clase que yo estoy dando ahorita y tiene su material allí, ¿verdad? Entonces, en el caso de coordenadas cilíndricas, cómo funcionan las transformaciones para ir visualizando los parámetros? Las cilíndricas, como ustedes saben, pues van a tomar parámetros R y teta, y la z van a dejarla invariante. O sea, la transformación cilíndrica nos lleva al plano cartesiano R teta, un plano cartesiano rectangular. Bueno, eso suena a pleonasmo, pero digamos que está cuadriculado de manera rectangular, no con una cuadrícula como esta que yo estoy proponiendo aquí, ortogonal, y nos los va a llevar al X, Y, Z, pero recuerden ustedes que estos parámetros rectangulares de R y teta yo los voy a interpretar aquí como el ángulo y como el radio. Entonces, según recordarán la discusión que tuvimos en la clase pasada, esta región de la izquierda, pensando que esta parte son los radios negativos, no existe, ¿verdad? No tiene una interpretación gráfica aquí en este espacio tridimensional. Entonces, también platicamos la clase pasada de que pues los radios constantes aquí, incluso creo que hasta del mismo color los pinté, si no mal recuerdo, pues se convierten aquí en círculos. Pues déjenme hacer mi dibujito. Esto es importante hacerlo, porque si bien podemos usar las aplicaciones, es importante visualizar todo este relajo. Bueno, entonces aquí voy a tener yo, esos dos radios se convierten en esto, y mis ángulos, si considero dos ángulos positivos, ups,
Así, por ejemplo, esto se convierte en rayos, ¿se acuerdan? Bueno, voy a tratar de dibujar así. Y la Z termina siendo la misma, ¿no? O sea, cuando yo hago la transformación a coordenadas cilíndricas, le vamos a llamar C. La X es entonces R coseno de teta, Y es R de seno de teta, y vean ustedes que las X, Y y Z las estoy escribiendo en términos de los parámetros que están aquí. Entonces, si yo aquí levanto un prisma, a ver si se entiende mi dibujo. Me salió horrible esta línea, pero bueno. Es esquemático. Ahorita les voy a poner un dibujo mejor hecho. Es un chocolate ahí, ¿no? Y la dirección de este chocolate, digamos, si está aquí, esta es la tapa de arriba. El sentido positivo está siendo hacia acá, en los ángulos, ¿verdad? Eso se va a convertir aquí en una especie de rebanada de pastel, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Bueno, no sé si estoy siendo más o menos claro con mi dibujo, pero es algo así. ¿Se entiende mi dibujo? Sí, pero muy bien. Ese como que se curva, ¿no? O sea, ese tipo de como ladrillo se está como curvando a la hora de hacer la transformación. Exactamente, ¿verdad? O sea, lo único que está haciendo las coordenadas cilíndricas es la Z. En la Z no hay variación. Lo único que hacemos es un cambio de coordenadas polares en el suelo y, y la Z simplemente la copiamos, la montamos sobre los puntos correspondientes, ¿verdad? Se va haciendo como una especie de rosquilla. Bueno, de rosca de reyes, ¿no? En fin, estoy pensando muy a futuro, ¿no? Nada más veo el pan de muerto y ya me emociono. Pero bueno, es lo que está haciendo geométricamente el cambio de coordenadas cilíndricas. Por aquí les tengo también la animación. Les va a poder decir mucho más de lo que yo estoy mostrándoles aquí en el dibujo, pero sí es importante hacer el dibujo por pedacitos, no simplemente mostrarles la animación. Y esta animación, por supuesto, es interactiva, ustedes la van a poder manipular. Vean, aquí nos está poniendo RO en vez de R, está poniendo los ejes al revés, no pasa nada. Y ustedes pueden manipular esto. Miren. Esto es lo maravilloso de estas herramientas, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen crecer el ángulo, la sección del ángulo, incluso pueden manipularlo aquí desde el deslizador, pues estamos viendo que este ancho, digamos, es lo que se está curvando, ¿verdad? Es el ángulo. Y el radio, si ustedes lo modifican, pues hacen más ancha o más delgada la rebanada de pastel. Creo que aquí no lo puedo mover, pero miren. Ahí está. Eso es lo que está haciendo la transformación, ¿verdad? Bueno, Está cuando muy lo buena la vi, aplicación. está bien emocionante, ¿verdad? Sí, está muy, muy padre, muy ilustrativo. Exacto. No, bueno, qué bueno que lo consideran así porque es la intención, ¿verdad? Miren, ahí están variando los parámetros y observen lo que va sucediendo. O sea, el punto aquí es que ustedes recuerden que nuestro sistema de coordenadas donde están los parámetros es un R3 con parámetros ortogonales y se está convirtiendo en esto, ¿verdad? Lo que nos permite reinterpretar regiones curvas en este plano original
que provienen de esta de aquí. ¿Vale? Entonces, está bonito, ¿verdad? El dibujo. Yo cuando lo vi estaba muy emocionado. Siempre quise hacer algo de este estilo, pero bueno, definitivamente no es dueño de los temas que está discutiendo. Entonces, definitivamente hay alguien más que ya lo hizo, ¿verdad? Y aquí nos está poniendo estos vectores verdes para analizar la diferencia entre los radios. Pero bueno, eso es lo que hacen las coordenadas polares. Lo que nos interesa, por supuesto, en esta discusión es cómo varía este volumen comparado con el volumen de este pedazo de rosca, ¿verdad? Y bueno, como les decía, el volumen va a depender, por supuesto, de qué tan alejados respecto del radio estamos del origen. La deformación va a depender del radio. Y ya lo vamos a ver en la próxima clase. Y aquí calculemos el jacobiano también, ¿no? Y esto hacemos con cada partición. O sea, si yo tengo una integral triple evaluada en una región en R3, o sea que la gráfica esté en R4, como los ejemplos que habíamos visto la clase pasada, pues aquí yo ya puedo ver en qué se van a convertir cada uno de los cubitos de la partición. Se van a convertir en rosquitas de este estilo, ¿verdad? Ahora imagínensela, la animación teniendo muchos de estos cubos y aquí teniendo muchos de estos pedazos. Pero bueno. Todo eso se los voy a compartir, ¿eh? Junto con lo que estoy generando ahorita. Y finalmente, las coordenadas esféricas también van a estar en el mismo tenor. En las esféricas necesito yo algunas otras interpretaciones. Por ejemplo, las regiones fundamentales, o sea, los cubos de un espacio tridimensional, yo los quiero convertir en trozos de esfera, ¿verdad? Por eso les llamamos esféricas. Vamos a ver si me sale el dibujo y ahorita también les muestro la animación. Esto es bien importante, porque vamos a generar intuición, vamos a desarrollar la inteligencia espacial y es la base para algunos otros desarrollos que ustedes quieran hacer más adelante. Si les llama la atención la topología, por ejemplo, la geometría diferencial, pues todo lo que hagamos ahorita en este sentido nos va a servir para poder visualizar nuestros objetos más allá, ¿verdad? Pero bueno, tengo yo aquí una esfera y en la esfera vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito, si tomo un punto de la esfera, así como definí un punto en el plano XY con coordenadas polares, ahora quiero un punto con coordenadas X, Y, Z en la esfera. Y la interpretación que voy a dar a estos parámetros, pues ese va a ser mi radio, que normalmente en esféricas le llamamos ρ, porque vamos a tener otro radio en el suelo. ¿Sale? Este va a ser el radio ρ, digamos la distancia del punto al origen. Y para saber quién es la Z, por ejemplo, la altura Z, necesito tomar este ángulo que la gente le llama azimutal. Seguramente ya vieron algo de esto en cálculo 3 también, ¿verdad? Pero este ángulo la gente le llama, vamos a poner aquí, phi. Y el ángulo, si ustedes observan, es respecto de la vertical, de la interpretación que va a tener este ángulo. De manera que si yo quiero calcular la altura, vamos a poner aquí una altura perpendicular al suelo, esta altura pues la puedo llevar al eje Z y en realidad está haciendo como que el cateto, este es un ángulo recto, es el cateto adyacente, ¿verdad? A este triangulito que estoy tomando aquí. Bueno, creo que mi dibujo no está muy bien hecho, déjenme lo pongo bien. Bueno, pero sí me explico, ¿verdad?
Esta altura Z va a ser más bien el coseno de ese ángulo phi. A veces nos mete un poquito de ruido porque pues nosotros estamos ya muy acostumbrados, muy diezmados a que las bases sean cosenos y las alturas sean senos, ¿no? Con el círculo trigonométrico, pero en este caso, como el ángulo es respecto de Z, la altura va a ser respecto de coseno. ¿Sale? Bueno, me falta el radio. Rho coseno de phi. Y así recupero, ya con estos dos parámetros, la altura Z. Ahora, en el suelo, yo voy a tener un radio similar al polar. De hecho, va a ser un radio polar. Este radio verde de aquí, R, pues ahora más bien va a ser rho seno del ángulo, ¿verdad? Seno del mismo phi, porque bueno, su proyección es esta altura de acá, que es básicamente el cateto opuesto. ¿Sale? Entonces, una vez que tengo ese R aquí voy a tener, si recupero aquí mi plano cartesiano del suelo, el XY. Entonces aquí voy a tener mi radio, la proyección. Esto es R, rho seno de phi. Y entonces el ángulo que necesito aquí abajo, me voy a poner de rojo, el amarillo no lo van a ver en el PDF. Este va a ser teta y ese es el tercer parámetro, ¿verdad? Entonces, esta base, con lo que voy a recuperar X, va a ser la hipotenusa, que es rho seno, o sea, el R por el coseno, ahora sí, de teta. Y esta es la manera en que recupero X, ¿verdad? La manera en que recupero Y va a ser similar. Voy a tener Y igual a rho seno de phi por seno de teta, ¿verdad? Y esa es la manera en que voy a recuperar mis tres variables, ¿estamos de acuerdo? Aquí está el ángulo teta. Sí, de acuerdo. Entonces, es la transformación esférica. Bueno, los escribo aquí si gustan. Rho seno de phi por coseno de teta. Ahí están las tres variables. Rho seno de phi por seno de teta. Y la z va a ser rho coseno de phi. ¿Sale? Esa mnemotecnia podemos utilizar para recordar cuál es el cambio de coordenadas y por supuesto de dónde voy a tomar mis coordenadas, quiénes son los parámetros. Pues otra vez va a ser un espacio tridimensional, cartesiano, ortogonal, donde voy a poner rho, voy a poner teta y voy a poner phi. Entonces, ¿qué regiones voy a transformar de aquí? Pues de igual manera voy a tener cubitos, ¿verdad? O prismas. Aquí lo estoy poniendo en el suelo, pero bueno, ya ustedes me entienden. ¿Sale? Tanto es que para poder yo describir la esfera, si se dan cuenta, el radio tiene que ser positivo, por supuesto. Aquí de nueva cuenta no va a tener sentido esta región. Y cuando digo esta región es todo lo que está detrás de esta pared, ¿verdad? De la pared phi teta. Todo lo negativo pues no tiene sentido como interpretación aquí en el XYZ. Para poder describir el círculo completo necesito que teta esté entre 0 y 2pi, o bien de menos pi a pi, como platicamos en la sesión pasada, para las polares. Y para yo obtener los dos casquetes polares,
perdón, los dos hemisferios, pues entonces aquí basta con que phi, que es ese nuevo parámetro que tengo allí, vaya de 0 a pi. ¿Por qué? Porque si ustedes observan con el radio positivo y la teta de 0 a 2 pi, ustedes pueden recuperar cualquier punto en el plano, ¿verdad? O sea, cualquier región, cualquier parte izquierda, derecha, digamos. Y cuando phi va de 0 a pi medios, que es la separación de la recta vertical, ustedes recuperan el hemisferio norte y de pi medios a pi recuperan el hemisferio sur. Entonces no necesitan extender más la phi, que por supuesto tendría sentido un valor negativo si ustedes están pensando en que hay un sentido positivo para medir la phi, digamos de arriba hacia abajo, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, no hace falta definir otro sentido, porque pues si yo quiero las partes de aquí, digamos, atrás, de allá atrás, pues basta con que gire lo suficiente teta y entonces ya recupero un punto de aquel lado. ¿Sí se entiende esto? Sí, una preguntita nada más. Ahí donde tiene la gráfica de, donde sale el diagramita, de donde da de, ¿cómo decirlo? En esa parte, la flechita tiene letra E o es T de transformación. ¿Esto? Ajá, Yo esa. le puse E Ah, sí, como de esféricas, ¿verdad? ya. Sí, gracias. Sí, no, de nada. Digamos que estas tres expresiones, ya no tengo mucho espacio aquí, pero es E de rho, teta, phi, ¿verdad? Y eso me genera X, Y, Z, donde debiera yo escribir X de rho, teta, phi, también, ¿verdad? Y de rho, teta, phi, Z de rho, teta, phi. O sea, sería como la notación que debiera escribir. Bueno, yo creo que lo puedo escribir aquí abajo. A ver, espérenme. Sí, sí es importante. Si ustedes no han visto esto, digo, no tienen obligación de haberlo visto antes. Entonces, por eso, más bien tengo yo obligación de revisarlo. Por eso lo estoy checando. Probablemente si están estudiando física o lo checaron en algún curso de geometría analítica, pues ya tienen algunas nociones de esto, ¿verdad? Pero la razón por la que yo, así, ¿verdad? La razón por la que yo lo estoy revisando de esta manera es porque, pues sí nos importa, el enfoque que a nosotros nos importa es la variación del volumen, ¿verdad? O sea, geométricamente queremos ver cómo se hacen las transformaciones, pero lo que a nosotros nos interesa es la variación del volumen. Bueno, ya no voy a acabar nunca. A ver, déjenme lo escribo bien. A veces me impaciento cuando tengo que hacer esto, pero tengo que escribirlo bien, ¿verdad? Y espero que sí, que ustedes me tengan también paciencia, ¿verdad? RTZ, RTZ, Z, bueno, estrictamente debería ser Z de Z, pero lo dejamos así. Ahí está. Entonces, cada variable depende de las tres anteriores, por supuesto, y lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Y esta es la definición de X, Y y Z, son funciones de esos tres parámetros. ¿Sale? Entonces, lo interesante de este cotorreo también es ver cómo vamos a definir regiones aquí, o sea, en qué se convierte uno de estos cubitos. Si lo pensamos un poco, son ángulos fijos entre dos variables, ángulos entre dos constantes, y el radio a lo mejor de 0 a 3, como quien dice, pensando en que es la esfera de radio 3 sólida, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí, pues va a ser ahora una rebanada pues, ¿cómo decirlo? Piensen ustedes que tienen una sandía y que le hacen cortes, pues a los lados y tienen una especie de pirámide, que es lo que va a salir aquí con base redonda, base curva, ¿verdad? Y va a ser una especie de cuña si lo ven de lado.
Eso es lo que va a pasar con estos pedazos. Pero bueno, les muestro la animación. Aquí está ya. Eso también va a ser bien útil, ¿verdad? Aquí, quien hace esta gráfica les pone lambda en vez de phi. Es el ángulo azimutal, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poder manipular las dos cosas. Cambian el radio, pues igual manera, ¿no? Vean, ¿en qué se convierte esta región? Variamos teta. Teta es lo que nos permite el grosor, ¿verdad? Porque se está moviendo incluso aquí ustedes pueden mover esto. ¿Sale? Vean la variación de teta. Y la del ángulo azimutal, pues hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ahí está. Si ustedes se van al radio inicial 0, miren, es digamos una esfera hueca. Bueno, están quitando una esfera en el centro, lo que sucede cuando cambian los radios. Vamos al 0, pues ya tenemos como que esa región, ¿verdad? ¿Sale? Es como una esfera sin el cono. Ajá, exacto. Sin el, Sin un cono, ¿verdad? sin el cono y sin el pedacito, ¿verdad? Exacto. Sin el helado. Ah, ándale, sin el helado, exactamente. Sin el helado en barquillo. Y de hecho, el helado en barquillo es un ejemplo, es un cálculo de una integral triple, que es como de los primeros cálculos que uno tiene que hacer haciendo cambio de coordenadas. Por eso, en algunos textos, Marsden inclusive, creo que lo hace, les pide calcular el volumen usando coordenadas cartesianas para que ustedes vean lo mucho que uno sufre haciéndolo, ¿verdad? Y ya después más adelante les dice, ah, mira, podía ser más fácil usando coordenadas esféricas. Y pues ya uno siente cierta decepción, pero es importante hacerlo para que veamos la necesidad de usar cambios de coordenadas, ¿no? Y los que un siguiente semestre vean MAF, por ejemplo, matemáticas avanzadas de la física, pues las ecuaciones clásicas, las de calor, de onda, la de Laplace, cuando hacen cambios a coordenadas esféricas, pues también tienen sus equivalentes y entonces pueden utilizar estos cambios de coordenadas para hacer descripciones de los comportamientos o de las regiones donde se están aplicando estas ecuaciones parciales, ¿verdad? Es bien importante visualizar esto. Digo, ahorita es una cosa, si ustedes quieren, sencilla, pero es valioso porque desarrolla la intuición. ¿Sale? Aunque seguramente ya hicieron un trabajo muy similar a esto en Geometría Analítica 2, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo con nuestros cambios de coordenadas. ¿Sale? Ahí en Classroom les voy a compartir los enlaces a esto para que ustedes puedan manipularlo también. Sí, lo vamos a dejar de referencia porque en esta tarea ya no, pero en la siguiente vamos a pedir calcular algunas cosas usando cambio de variable y pues les puede servir de referencia para interpretar las regiones. ¿Vale? Sí va a ser importante. Por aquí incluso les voy a compartir esta otra de acá, que a lo mejor les puede explicar un poquito mejor de lo que yo lo hice, los parámetros. Si ustedes ven, ahí está el ángulo teta. Lambda le está llamando al ángulo azimutal, que es lo que nosotros le llamamos phi. Y ahí está su radio también, ¿verdad? El rho.
Entonces vean, si cambian ρ, pues por supuesto cambian el radio, cambian el ángulo θ, ustedes se están moviendo en esa dirección. Y el ángulo φ es el ángulo azimutal. Lo que les decía es que ustedes pueden recuperar los puntos en la parte de abajo, moviendo lo suficiente el ángulo azimutal, ¿verdad? Ahí está, en esa dirección. Si ustedes quieren cualquier parte de en cualquier octante, ¿verdad? En cualquier octante pueden ustedes recuperar algún punto. Si mueven lo suficiente el ángulo, pues se van para allá atrás, que es lo que les decía hace ratito, ¿verdad? Aquí este P' se los pone porque es como la proyección al suelo, pero el punto importante es este de aquí abajo. ¿Sale? Se pueden recuperar cualquier punto de la esfera con esos parámetros. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sale? Entonces vale la pena hacer interpretaciones de algunas regiones, tratar de visualizarlo nosotros, entenderlo y luego, si gustan, usar las animaciones para corroborarlo. ¿Sale? Y bueno, hay que agarrar cierta soltura con esto. ¿Qué es lo que viene? Es precisamente esto que ya ustedes estaban adelantando. Qué bueno, ya les dio curiosidad. Si tienen oportunidad, estaría genial que le puedan echar un vistazo a una lectura así muy superficial, a los ejemplos sobre todo, que les da Marsden en el inicio del capítulo 6, que es a lo que corresponde lo que yo estoy revisando el día de hoy. Sobre todo que se entienda bien a bien esto de las transformaciones. ¿Sale? Por aquí les proporciona algunos ejemplos, les dice en qué se convierten, les da él una transformación, bueno, más bien la deduce, para que conviertan esta región cuadrangular en esta otra. Y observen que aquí está el plano XY. Si ustedes quieren calcular una integral sobre esta región y se les complica estas rectas inclinadas, pues entonces aplican una transformación, se llevan la región al plano V, pero fíjense que es al revés. La transformación va de V a XY y nosotros llevamos la integral definida en XY a una integral que depende de U y V. Y por aquí les va platicando también un poquito sobre el formalismo. Este es el cambio de coordenadas polares, que nosotros ya revisamos también. Cómo se describe esta región, por ejemplo, en polares. Si lo hacen en cartesianas, pues es un relajo. Está complicado hacerlo en cartesianas, sobre todo porque las regiones que nosotros interpretamos eran, digamos, entre dos valores fijos X, Y o AB y entre dos curvas, por ejemplo. Pero aquí está difícil porque necesitamos partir la región en varios pedazos para calcular una integral. En cambio, si hacemos el cambio a coordenadas polares, pues esto nosotros sabemos que proviene de un rectángulo y va a ser una integral como las integrales que vimos cuando estábamos viendo Fubini, ¿verdad? Entre valores fijos. Entonces, échenle un vistazo muy por encima si gustan, no, digo, si tienen tiempo de estudiarlo, pues nada mejor, pero échenle un ojo para que la próxima clase que yo aborde este teorema de cambio de variables, a ustedes ya les haga más sentido o se entienda más rápido y sobre todo no nos perdamos en el formalismo o las notaciones. ¿Vale? La fórmula va a ser esta. Fíjense, traten de interpretar a qué se refiere X de V, Y de V y por qué viene este determinante, que ya lo vamos a definir. Y con que ustedes lleguen a esta ecuación 6 en la lectura, digamos página 372, con eso es más que suficiente para que podamos abordar el teorema. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe.
Ok. Entonces, ¿qué trabajo queda de aquí al... ¿Cuándo tenemos nuestra siguiente clase? El sábado, ¿verdad? Sí, el sábado. Ok, el trabajo de aquí al sábado, y creo que en ese sentido es conveniente que haya cierta distancia entre las clases, pues es esta lectura que les digo y echarle una... jugar un poco con estas animaciones que les digo. Vale la pena. Revísenlo, ¿no? Hagan dibujos en su cuaderno, traten de visualizar en qué se están convirtiendo estas cosas y y ya con todo eso vamos a tener como el terreno preparado para el teorema de cambio de variables. ¿Sale? Vale, Les, vale. ok, les sigo Sale, profe. dejando su tarea. No se preocupen, una vez que yo la entregue, vamos a dar el tiempo suficiente para que ustedes terminen. Tal vez voy un poquito rápido, no sé cómo vayan con Ulises, ¿qué están viendo con Ulises? Estamos viendo el teorema de integración. Hicimos la demostración también el día de ayer. El teorema que dice de la función de Rn a R, que sea acotada en un rectángulo, y que si tiene integral inferior y también la otra integral superior, entonces la integral en la región es menor o igual que la integral inferior y esa a su vez es menor o igual que la integral superior. Ok, pero ¿no han visto ejemplos de cálculo de integrales dobles y triples? Sí, también ya hicimos eso. Ya hicieron varios. Ah, excelente. Muy bien. Entonces van bien, vamos bien. Sí, ya tenemos que entregar la tarea. Yo les aviso entonces cuando ya esté lista la tarea. De hecho, en el enlace que les compartí, en uno de las publicaciones de Classroom, viene un enlace al archivo PDF de la tarea. Cada que le den clic a ese enlace van a ver cómo va la tarea. Entonces, al menos la primera parte yo esperaría que ya casi la tengan escrita y el trabajo va a ser lo correspondiente a los cálculos de integrales dobles y triples y a la interpretación de regiones y a lo mejor por ahí algunos teoremas. Ya hay un teorema por ahí en una segunda parte. Voy a terminar de escribir la segunda hoja y ya, terminando eso, ya les digo, la tarea está completa y pues ya que nada más haga falta resolver dudas y escribirla, ¿verdad? Entonces vayan dándole clic cada que se acuerden, píquenle al archivo PDF y van a ver cuál es el estado de la tarea. Si ya hay ejercicios nuevos que no han intentado, bueno, los empiezan a pensar para que no pierdan ustedes tiempo, ¿sale? Sale. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. El próximo sábado vemos teorema de cambio de variable y juzgamos si tenemos que hacer pausa para la tarea o podemos continuar con los temas, ¿vale? Sale, profe, está bien. Entonces el sábado a las Vale. 8, ¿verdad? ¿Quedamos? ¿O Quedamos a las 8:30 quedamos, ¿no? 8:30? Ah, bueno. Sí, creo que Sí, 8:30. 8:30, 10, ¿verdad? Sí. Ujú, exacto. Sí, si tienen un poquito más de tiempo y podemos extender, nos extendemos poquito también, no pasa nada. Sí, como... ¿Sale? Muy bien, pues entonces nos saludamos el sábado, chicos. No dejen de asistir con Ulises, es importante lo que él también vaya viendo. Seguimos en contacto. Sí, profe, Sale, profe, gracias. nos vemos. Hasta el Pues, sábado. Que estén muy bien, cuídense. sí, bye. Bye.